Hola, buenas tardes. Damos un par de minutitos para que la gente se vaya poniendo delante del ordenador de nuevo. ¿Os parece? No sé qué os parece a los demás. Son las 4:02. ¿Os parece que vayamos iniciando? Pues bueno, buenas tardes a todos los que estáis detrás de la pantalla. Lo primero que toca, bueno, hoy estamos en el foro, ¿no?, de innovación, la séptima edición, lo lanzamos hoy de nuevo. Lo primero, igual, pedir perdón de que es verdad, de que es un 13 de julio, las 4 de la tarde, y aquí estamos en el foro de innovación. Agradeceros doblemente el que estéis todos aquí presentes. De cualquier manera, esto va a quedar grabado y así que además de verlo vosotros, pues luego si tenéis alguna duda o queréis volver a verlo, seguramente podremos volver todos a ver el lanzamiento. Lo primero, bueno, lo que comentaba, arrancamos hoy la séptima edición del Foro de Innovación. Parece mentira, pero ya es la séptima edición. Es verdad que esto hace pensar como Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, pues que la innovación forma parte de nuestro ADN y que lo decimos no solo porque quede bien o esté de moda, sino porque realmente así es, que en nuestro día a día constantemente hay farmacéuticos hospitalarios que están innovando. Simplemente con hacer, ¿no?, echar la mirada atrás y pensar a qué nos dedicábamos la farmacia hospitalaria hace unos años y a lo que nos dedicamos ahora, pues está claro que constantemente estamos dándole vueltas a cómo hacer las cosas de tal manera que podamos aportar el máximo valor para los pacientes, para el sistema y para todo el conjunto de la sociedad. Este foro de innovación es lo que intenta ser. Intenta sobre todo pues que cualquier idea, por descabellada que parezca y que está pululando por ahí por la cabeza de algún farmacéutico hospitalario, pues que pueda traerse aquí, que pueda ser presentada, que pueda ser desmenuzada, debatida, incluso criticada, ¿no?, para mejorarla y que dé respuesta a todos esos problemas y retos a los que nos enfrentamos en el día a día todos los farmacéuticos hospitalarios. Dicho todo esto, lo que sí que quería, ¿no?, como miembro de la Junta Directiva de la SED, es agradecer en primer lugar al comité científico de esta edición, que algunos se estrenan como comité científico, sobre todo pues por el tiempo y el rigor y la dedicación que supone estar en un comité de estas características. Por otra parte, no puedo dejar de dar también las gracias a nuestro patrocinador, a Ligi, cuyo apoyo hace posible que año tras año este foro de innovación sea posible, y sobre todo les doy las gracias por seguir creyendo que la farmacia hospitalaria podemos llegar muchísimo más lejos. Y, como no, a Xavi Olva como nuestro maestro de ceremonia por hacer que todo vaya, que todo fluya y que cada uno hagamos lo que tenemos que hacer en tiempo y forma. No quiero quitar muchos más minutos a lo que nos viene hoy. Sobre todo invitaros, ¿no? Aunque luego al final también tendré oportunidad de poder comentarlo y en el debate, pero invitaros a todos vosotros a que participéis, a que forméis parte, estéis donde estéis, porque realmente si de alguna manera somos capaces de seguir avanzando, como he dicho previamente, es porque lo hacemos todos posible y entre todos siempre llegamos mucho más lejos. Así que voy a dar paso a Xavi Olva, como he comentado, para que nos vaya explicando en qué va a consistir exactamente la séptima edición del Foro de Innovación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Cuando quieras, Xavi. Pues muy buenas tardes, Monique, muy buenas tardes, comité científico, y muy buenas tardes a todos los asistentes. Eh, a pesar que estamos 13 de julio, yo que tengo la suerte, porque me siento un afortunado,
de haber formado parte de las 7 ediciones de este foro de innovación. La innovación es una competencia transversal que aparece en cualquier lugar. Por tanto, no importa tanto que estemos a 13 de julio a las 4 de la tarde, que seguro que todas esas mentes innovadoras que tenemos en la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria están activas siempre pensando en cómo podemos construir el presente y futuro de la especialidad. Hoy estoy aquí como coordinador del proyecto. Como os decía, he tenido la oportunidad de estar en las siete ediciones, por tanto, es un modelo que conozco y que voy a seguir impulsando, pero los verdaderos protagonistas, como avanzaba Monique, no solo es el equipo de coordinación, sino especialmente los miembros del comité científico, que hoy algunos de nosotros están aquí representados. Me gustaría dar las gracias de todo el trabajo realizado hasta la fecha de hoy en esta séptima edición a Yaret González, a Alfredo Montero, que hoy lamentablemente tanto Yaret como Alfredo por problemas de agenda no nos van a poder acompañar, pero también tenemos hoy el liderazgo tanto de Monique como de Miguel como de María Jesús Jiménez, a los cuales agradezco el que me acompañen en la sesión de hoy. Como decía, en esta sesión de hoy hemos programado para estos próximos alrededor de 55 minutos una agenda en la que queremos explicar y sobre todo motivar a todos los asistentes que nos están siguiendo tanto en directo como nos van a seguir en diferido, en qué consiste el foro de innovación y qué concretamente vamos a hacer en esta séptima edición. Vamos a ver cómo podéis participar, cómo podéis ser agentes activos en la sociedad para poder impulsar la innovación dentro de la especialidad. Y no solo eso, sino que además hoy vamos a conocer de primera mano con María Jesús, con Miguel y con Monique cuáles son los 3 retos que hemos seleccionado para esta séptima edición y sobre la que buscamos proyectos y vamos a desarrollar proyectos que los resuelvan. Y sin más, voy a pasar a explicar qué es concretamente el foro de innovación. Creo que Monique ya nos estaba avanzando, que al final el Foro de Innovación es una iniciativa de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria en la que entienden que la farmacia hospitalaria se enfrenta como el sistema sanitario a multitud de retos y que creemos que la innovación es el vehículo que nos va a permitir dar respuesta a estos retos a los que nos enfrentamos y construir, gracias a la resolución de estos retos, del presente y futuro de la especialidad de farmacia hospitalaria. En este sentido, desde la sociedad, en estas 6 ediciones anteriores y hoy concretamente que iniciamos la séptima edición, queremos de alguna forma promover la innovación colaborativa. Creemos que todos aquellos que en su día a día se les ocurren o construyen proyectos que dan respuesta a los retos a los que se enfrenta la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, deben tener un canal válido a través del que poder presentar sus iniciativas y nosotros desde la sociedad, desde el comité científico, de todos los que formamos parte de este proyecto, poderos acompañar a formalizar estas iniciativas y que se conviertan en iniciativas que puedan aportar valor a todos los agentes que formamos parte del ecosistema sanitario. En este sentido, poder participar en el foro de innovación no es simplemente formar parte de un proyecto, sino al final lo que nosotros queremos es, a través de este programa que hoy da inicio a su séptima edición, es acompañar y formar a todos los socios de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria que puedan desarrollar sus competencias de innovación y ayudarles a tomar aquellas decisiones que les permitan emprender proyectos de valor. Además, nos gusta en este proyecto reconocer a todas aquellas personas que forman parte, por tanto, esa visibilidad de gentes que tienen mentes brillantes, mentes innovadoras y que durante las 6 ediciones anteriores han conformado entre todos más de 500 proyectos presentados, lo cual es un verdadero orgullo por parte de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria de haber recibido tanto talento en forma de ideas. Además, a todos los participantes siguen por un proceso de cribaje de ideas para que al final, en el acto final, tengamos la oportunidad de conocer las mejores ideas. Y de todas aquellas mejores ideas que hemos acompañado a que se transformen de ideas a proyectos, podamos seleccionar las mejores para poderlas desarrollar en los próximos meses, una vez ha finalizado cada una de estas ediciones.
En las 6 ediciones anteriores, como decimos, hemos recibido muchísimas iniciativas y hemos galardonado y reconocido a más de 8 proyectos. Concretamente, reconocimos los 3 primeros proyectos en la primera edición y a partir de la segunda edición y hasta la sexta edición hemos ido reconociendo un proyecto en cada una de las ediciones. Hoy concretamente tenemos la oportunidad de conocer a Miguel Casellas, que fue uno de los miembros del equipo Kinetia, que ganaron la iniciativa en la sexta edición y que seguro que Miguel nos podrá explicar su aventura de lo que es formar parte de este programa y todo lo que desde la Sociedad Española de Farmacia intentamos acompañar y aportar valor. Pero al final siempre digo que ganar el Foro de Innovación es un verdadero lujo porque se ha reconocido entre muchísimos proyectos. El año pasado concretamente se presentaron más de 70 proyectos y el equipo de Miguel, pues tener el reconocimiento de haber sido galardonado como el mejor proyecto de la sexta edición es un verdadero orgullo. No solo ha recibido una aportación económica y un programa de acompañamiento para que sus ideas se conviertan en un proyecto lo más real posible. Además, todos y cada uno de los que formáis parte tenéis una oportunidad porque se os da visibilidad, porque se os hace un programa de acompañamiento. Y no me gustaría solo quedarme con los 8 ganadores, sino reconocer, por ejemplo, a través del siguiente vídeo, 2 de los participantes del Foro de Innovación en otras ediciones y cómo se han convertido en proyectos reales. Xavi, no soy el sonido, ¿eh? Dale a compartir. Creo que ahí tienes una opción como de compartir sonido. Vale, disculparme, ¿eh? Mm, O sea, no solo cuando compartas la presentación. Porque antes sí que lo hemos oído en la prueba bien. qué rabia. En el PowerPoint te he dado como una opción de compartir audio. Compartir sonido también. Sí. Vale, ya lo tengo. Disculparme, ¿eh? Farmaverso, la verdad es que lo que quiere llegar a ser es un universo digital para formar, capacitar y sobre todo acompañar a los pacientes con diversas patologías. Y en este sentido pues elegimos llevarlo a cabo en primer lugar en los pacientes pediátricos con hormona de crecimiento. Los objetivos que tenemos con respecto a Farmaverso para la hormona de crecimiento pues son sobre todo aumentar la autonomía del paciente, de los niños, aumentar también su experiencia con el tratamiento, mejorar su experiencia, mejor dicho, y además también centrarnos en esa capacitación del niño sobre el conocimiento de su tratamiento, y lo pretende hacer a través de la simulación de una escuela de superhéroes donde el paciente se convierte en el propio personaje de una historia donde va a conseguir su superpoder de crecer. Siempre es una experiencia muy positiva saber que puedes ayudar a tus pacientes, que es por lo que quisimos empezar este proyecto y llevarlo a cabo. El motivo por el que decidimos presentarnos al Foro de Innovación es sobre todo por esa capacidad que tiene la SEF de crear redes de conexiones para expandir nuestro proyecto y poder llegar al máximo número de pacientes posibles, y también por el apoyo que ya conocíamos de ediciones anteriores que este programa daba a los participantes. Creo que la SEF es un buen respaldo para poder llegar a más pacientes. Creo que me ha aportado una metodología y un conocimiento de esas cosas que tienes que tener en cuenta cuando quieres desarrollar un proyecto. Intomet es una herramienta que sirve para la búsqueda de medicamentos aptos y contraindicados en determinadas intolerancias alimentarias. Intomet está disponible desde 2023 como aplicación móvil, tanto Android para iOS, que se puede descargar de manera gratuita,
Y siempre apostamos por tener una versión web que se pudiese utilizar en escritorio para que facilitase al profesional sanitario pues, la búsqueda de estos medicamentos desde su puesto de trabajo. Desde el Hospital Infanta Leonor, concretamente desde la Fundación de Investigación e Innovación del hospital, se ha impulsado el proyecto, lo primero porque a día de hoy son los titulares de la APP y sobre todo porque ha permitido esta colaboración el poder desarrollar y poder mantener la APP en el mercado. Las áreas terapéuticas en las que se ha desarrollado la aplicación son principalmente las intolerancias alimentarias. La aplicación se ha desarrollado dentro del marco de la Asociación de Pacientes de Intolerancia Hereditaria a la Fructosa, sobre todo basado en las necesidades que tenían estos pacientes en el día a día. Decidimos presentar el proyecto al Foro de Innovación porque era una oportunidad que nos daba la SED para promocionar el proyecto, para darle visibilidad y también te daban muchos tips para ver cómo tenías que desarrollarlo, cómo tenías que potenciarlo o cómo podías seguir, ¿no?, a siguientes fases para darle muchísima más visibilidad. Participar en la cuarta edición del Foro de Innovación nos ha permitido que una empresa informática se fijase en nuestro proyecto y a día de hoy estamos desarrollando una demo que está basado en un chatbot donde el usuario va a poder hacer preguntas-respuestas y contestar, ¿no? O sea, el propio chat con inteligencia artificial pues va a contestar sobre las intolerancias, sobre los medicamentos, incluso dar alternativas cuando no hay un medicamento que sea apto. Pues como os decía, el Foro de Innovación no solo buscamos los proyectos ganadores, sino buscamos de alguna forma esos proyectos que se puedan materializar en una realidad. Os hemos enseñado un proyecto de la quinta edición y otro proyecto de la cuarta edición, pero podríamos destacar otros proyectos como el proyecto Naveta de Biel Mercadal de la segunda edición, que también está siendo utilizado en muchísimas especialidades médicas en más de 50 hospitales, como algunas de las iniciativas que han destacado en el Foro de Innovación. Pero insisto que al final el Foro de Innovación no reconoce solo aquellos proyectos que tienen mayor visibilidad o que han llegado hasta el final de su desarrollo, sino lo que pretende es dar un canal y un acompañamiento a aquellos que tenéis ideas y que las queréis materializar. ¿Cómo podéis participar? Podéis participar básicamente a través de dos programas dentro del Foro de Innovación. Podéis presentar directamente a través de la página web oficial del programa que tenéis aquí, foroinnovación-7edición.sef.es. Luego compartiremos con vosotros el link, ¿vale? O Borja, si lo puedes también compartir a través del chat para que los integrantes lo tengan. A través de esta página web encontraréis toda la información de cómo participar en el Foro de Innovación y, como os decía, podéis participar de dos formas. O bien, si tenéis una idea o en las próximas días o semanas se os ocurre alguna idea que resuelve uno de los 3 retos que os presentaremos a continuación, lo podéis presentar a través de un formulario en la página web que os irá acompañando en cómo definir esta idea. Si por contra no tenéis una idea y decidís que queréis participar en grupos de trabajo, tenemos una segunda alternativa. Tenemos el programa Innovation Garage, el garaje de la innovación del Foro de Innovación, donde farmacéuticos de hospital pueden presentar su candidatura y a través de su candidatura formarán partes de equipos multihospital que trabajarán conjuntamente. Normalmente montamos equipos de alrededor de 4 farmacéuticos que siguen todo un programa de innovación para no solo encontrar un reto común del grupo de trabajo, sino seguir todas las decisiones clave que nos comentaba antes Rocío, para convertir un reto en una solución que pueda resolver. Los mejores proyectos que se creen en el Innovation Garage en grupos de trabajo también podrán presentarse en el acto final y poder optar a ser el galardonado. Y como una de las tecnologías que más valor está aportando actualmente es la inteligencia artificial, en esta séptima edición vais a tener en la página web un apartado donde vamos a ir publicando noticias y proyectos y buenas prácticas en el uso de la inteligencia artificial en la resolución de algunos de los retos de la farmacia hospitalaria y más concretamente sobre los 3 retos que vamos a trabajar para que eso sea un estímulo para que se os ocurran nuevas ideas. Insisto, toda la información la tenéis en el Foro de Innovación, en la página
oficial. Como os decimos, todo participante del Foro de Innovación recibe un programa de acompañamiento, tanto aquellos que presentáis vuestras ideas como aquellos que participáis en los grupos de trabajo del Innovation Garage, y pasáis por una metodología de 6 etapas. En una primera etapa lo que hacemos es identificar un reto, ¿vale? Un reto dentro de la farmacia hospitalaria se alinee con uno de los 3 retos que vamos a lanzar esta 7ª edición. En una segunda etapa, estos retos los convertimos en preguntas que nos permitan ver el reto desde todos los puntos de vista y que nos permitan hacernos nuevas preguntas. En general, nos suele pasar que cuando queremos resolver un problema o una oportunidad, siempre nos hacemos las mismas preguntas, y a través de esta segunda etapa del proceso, lo que vamos a intentar es que os hagáis nuevas preguntas para encontrar nuevas soluciones. La tercera etapa del proceso será intentar encontrar el máximo de ideas que resuelvan vuestro reto reformulado, con el objetivo de seleccionar esa mejor idea y convertir esa idea en un proyecto que pueda ser presentado al Foro de Innovación, con el objetivo de prepararos para que podáis, en la última etapa del proceso de acompañamiento y en la metodología del Foro de Innovación, podáis vender vuestra idea al jurado para, ¿por qué no?, poder ser vosotros uno de los proyectos que intentemos acompañar para que llegue al final del proceso. Dejarme confirmar las fechas concretas de esta 7ª edición. Concretamente, hoy 13 de julio estamos haciendo el webinar de lanzamiento. Vamos a tener abiertas la recogida de candidaturas de los 2 programas que están dentro del Foro de Innovación hasta el 10 de septiembre. Es decir, el Innovation Garage, si vosotros consideráis que os gustaría formar parte de este programa y trabajar con otros farmacéuticos de hospital, tenéis desde desde el 13 de julio, perdonad, aquí hay un error, vaya, se me ha pasado, desde hoy 13 de julio hasta el 10 de septiembre para presentar vuestras candidaturas. Si por contra no queréis formar parte del Innovation Garage y por tanto trabajar con otros farmacéuticos y queréis presentar directamente vuestra idea, y esta idea puede ser individual o una idea conjunta con otros compañeros de vuestro hospital o de cualquier grupo de trabajo, podéis presentarlas también hasta el mes de septiembre, concretamente hasta el 20 de septiembre. El programa Innovation Garage, los que os hayáis sumado a esta iniciativa, se iniciará el 17 de septiembre y durará hasta el 5 de noviembre. ¿Vale? El 5 de noviembre ya habremos pasado por las 5 etapas que os he explicado, y concretamente el 5 de noviembre vamos a seleccionar de todos los proyectos que se desarrollan en el Innovation Garage cuáles serán los que se van a presentar en el Demo Day, en el último día, que es concretamente el 19 de noviembre. En paralelo, los que os presentéis con vuestras ideas al concurso de ideas, sin necesidad de pasar por el Innovation Garage, entre el 20 y el 27 de septiembre vamos a evaluar con el jurado todas las ideas recibidas, y la semana del 27 de septiembre comunicaremos a los finalistas seleccionados cuyas ideas han sido valoradas de forma positiva por el jurado, por el comité científico que hoy tenemos representado con María Jesús, Miguel y Mónique. Desde los candidatos cuyas ideas hayan sido seleccionados en el concurso de ideas van a recibir un programa de acompañamiento desde ese 27 de septiembre hasta el 19 de noviembre. Es un programa de acompañamiento que sigue las 5 mismas etapas que el Innovation Garage para convertir vuestras ideas en proyectos robustos, y tanto los proyectos seleccionados en el Innovation Garage como los proyectos seleccionados en el concurso de ideas van a ser presentados el próximo jueves 19 de noviembre aquí en Madrid. Nosotros financiaremos el que podáis venir a la sede donde vamos a celebrar la final, para que podáis vosotros presentar los proyectos. De los proyectos presentados en el acto final, vamos a dar 2 premios para poder desarrollar en esta 7ª edición 2 de los proyectos. Por tanto, espero que haberos animado a todos y cada uno de vosotros a que forméis parte de esta 7ª edición del Foro de Innovación. Pero al final el proceso no deja de ser un proceso al cual vosotros tenéis que ir relajados. Para eso está el equipo de coordinación que coordina un servidor, Xavi Olva. Lo más importante de esta 7ª edición, como en las ediciones anteriores, son los 3 retos que vamos a trabajar. Y a continuación me gustaría que junto al comité científico pudiéramos explicaros en qué consisten estos 3 retos que vamos a trabajar en esta 7ª edición, sobre los que buscamos ideas, tanto en el concurso de ideas
como en el programa Innovation Garage que vamos a tener en esta séptima edición. Por tanto, voy a dejar de compartir mi imagen para darle el protagonista a los tres miembros del comité científico que hoy nos acompañan. Lamentablemente, Alfredo tenía previsto asistir, pero por un problema de agenda finalmente no se podrá conectar. Tenemos aquí a María Jesús Jiménez, del 12 de octubre. A Miguel Casilla de Fuenlabrada y a Monique de Miguel, que ya os ha saludado como representante de la Junta Directiva de la SEF del Hospital de Cruces. Y sin más, yo voy a dejar de compartir, como os decía, y voy a saludar a Miguel y a María Jesús, porque a Monique ya nos ha saludado. Muy buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes, María Jesús. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes, Xavi. Buenas Qué tardes a suerte, todos. Miguel, volver a estar allí donde el año pasado reconocimos tu talento, ¿eh? Sí, sí, este año desde un lugar distinto, que la verdad que me hace mucha ilusión por ver un poquito todo desde esta otra parte, pero la verdad que bueno, ya lo has ido un poco comentando y para mí fue, vamos, una experiencia que literalmente creo que me cambió un poco la vida a nivel profesional y personal y bueno, al Hacia, final hacia bien, eh, pero no, Miguel, hacia hacia bien. bien, hacia bien. Sí, sí, o sea, complicaciones siempre hay, pero hacia bien definitivamente. El foro de innovación fue, pues como os comentado, un poco el punto de partida, el hecho de que se nos reconociese a nuestro proyecto, punto de partida para poder seguir desarrollándolo y la verdad que una gran ayuda para bueno, tu acompañamiento, el tema económico ha sido una gran ayuda, la verdad, para continuar lo que todavía queda mucho trabajo, pero bueno, ahí estamos. Miguel, qué responsabilidad, ¿no? Desde ahora como comité científico, ver desde el otro lado de la barrera, porque como participante estás de acuerdo, como ibas diciendo, que nosotros os vamos acompañando en cada una de las etapas, pero ahora eres tú el que nos acompañarás también a alguno de estos proyectos. Por tanto, vas a tener la suerte de conocer de primera mano todos los proyectos que se presentan, pero a su vez tener la responsabilidad también de acompañar y al final de todo ser uno de los que responsables de seleccionar a los proyectos ganadores. Sí, sí, desde luego, porque encima, o sea, yo puedo hablar del año pasado que la verdad que el nivel fue muy alto y la verdad, o sea, había muchísimos proyectos que merecían seguramente también ganar. Personalmente me parecieron muchísimos muy interesantes. Entonces, bueno, al final lo que tú dices, el tomar la decisión de cuál es el ganador, pues bueno, creo que cuando el nivel es tan alto es realmente difícil. Pues Miguel, hoy te quería saludar primero a ti porque vamos a utilizar la figura de Miguel para hablar del primer reto. El primer reto que vamos a abordar en esta séptima edición es cómo podemos garantizar una atención farmacéutica continua que acompañe al paciente durante todo su proceso asistencial, combinando modelos presenciales, domiciliarios y digitales. Yo no he dicho en la presentación que yo soy economista, por tanto, hablar de retos de farmacia hospitalaria no soy el más apropiado y por eso os tengo aquí acompañándome para que de alguna forma expliquemos a los asistentes hoy en directo y a los que nos escucharán en diferido en qué consiste este reto. Y me gustaría acompañarte con una primera pregunta, Miguel, es si tuvieras que definir en una frase cuál es hoy el mayor problema de la continuidad asistencial relacionada con la medicación, una de las actividades clave de la farmacia hospitalaria. ¿Cuál sería? ¿Cómo definirías tú este reto? Bueno, lo primero me gustaría hacer un inciso y es que, bueno, desde el comité científico, esto es un poco para todos lo que queremos y hemos querido y queremos hacer es gestar pues un poco que esos retos, al final pues hay que definirlos, pero queremos que sean lo más amplios también posibles para no cohibir ninguna idea innovadora que se le pueda ocurrir a cualquier persona. Pero bueno, en relación a este primer reto, un poco que sí que es un tema bastante candente, el tema de la continuidad asistencial. Bueno, esto es una opinión personal, también depende de a quién preguntes, pero para mí es el hecho de que el sistema muchas veces está organizado por episodios, por niveles, encontramos la hospitalización, la atención primaria, y muchas veces lo queremos hacer, pero no lo conseguimos diseñar este circuito, este sistema alrededor del paciente. Y muchas veces en esas transiciones que tienen lugar entre unos y otros, pues bueno, el tratamiento muchas veces pierde su contexto, pierde trazabilidad y pierde a veces dueño. Entonces, para mí el tratamiento es un continuo del paciente que le tiene que ir acompañando. Muchas veces sufre modificaciones, pero es un continuo. Y la información que tenemos y nuestra responsabilidad asistencial
En cambio, muchas veces se fragmenta debido al hecho de que el paciente cambia de un sitio a otro y no debería ser así. Entonces, en este sentido, el hecho de que existan diferentes niveles asistenciales no es un problema, bueno, es algo inevitable. Por lo menos a mí no se me ocurre otra manera en la que esto tenga lugar. Sin embargo, el problema, como os comentaba, aparece de esa transición, de, por ejemplo, en un alto hospitalario, que todos nos lo imaginamos, pues cuando ese paciente se va, pues perdemos un poco esa visión completa y actualizada del tratamiento, no sabemos quién muchas veces debe hacer el seguimiento. El paciente, que esto vuelve un problema, acaba actuando como mensajero entre profesionales y el sistema, y muchas veces esta comunicación no funciona del todo bien. Entonces, bueno, muchas veces estos saltos es fuente de discrepancias y problemas. Entonces, bueno, no lo he hecho en una frase, pero el hecho, resumiendo un poco en una frase, sería el hecho de que al final veo que no está organizado alrededor del paciente, sino, pues bueno, fragmentado, de cierta manera por episodios o por niveles. Y en todo este, Miguel, en todo este viaje que tiene el paciente por estos diferentes niveles asistenciales, desde la hospitalización a cuando es acogido por la primaria o incluso cuando tiene que volver al hospital para visitas en consultas externas, ¿qué rol crees que debería jugar el farmacéutico hospitalario para acompañar al paciente durante todo ese proceso asistencial para asegurar que efectivamente el medicamento no es un motivo de conflicto, sino es el perfecto acompañante del paciente y que el farmacéutico hospital se convierte en ese profesional que garante del buen uso del arsenal de fármacos que tenemos? Pues mira, como tú has dicho, te cojo un poco esta palabra y como bien sabemos, somos farmacéutico al final es el experto, ¿no? Que siempre decimos del medicamento y debemos asumir ese papel y ser ese garante de coherencia en lo relacionado a lo que se refiere a la farmacoterapia del paciente. Y no en el episodio, como comentaba, sino en el tiempo. Es decir, que garantizamos esa coherencia durante todo el tiempo de nuestro paciente, siempre y cuando nuestro paciente esté en tratamiento. Entonces, en este sentido, en mi opinión, el farmacéutico debe ser ese elemento de conexión entre episodios entre episodios, entre elementos asistenciales, ya que muchas veces, pues bueno, nosotros muchas veces como farmacéuticos hospitalarios vemos todo lo relacionado con el paciente cuando se encuentra hospitalizado, muchas veces a nivel de dispensación de paciente externo, normalmente a veces mal llamado así, pero en mi opinión debemos ser eso, ese elemento, ese ancla para el paciente y que al final conecta con la atención primaria, con la farmacia comunitaria también, que no debemos perderla de vista, con el médico o médicos responsables, enfermería, por supuesto, con sus cuidadores. Es decir, es algo tan complejo que en mi opinión todo lo relacionado con la farmacoterapia debemos ser ese elemento de conexión. Miguel, y como este es el primer reto y estamos en el foro de innovación y tú además nos demostraste en la edición anterior que eres una persona innovadora, ¿qué tipo de proyectos innovadores dibujas o esperas poder encontrar como resolución de este reto para que puedan transformar la atención farmacéutica? ¿Qué tipo de proyectos, Miguel, se te ocurren que se podrían plantear? Pues bueno, cuando estuvimos diseñando un poco los retos, al final es inevitable que, pues bueno, que a cada uno se le vengan las ideas que él plantearía o que presentaría. Pues bueno, yo solucionaría esto de esta manera o yo tengo esta idea de mejorar esto, pero creo que nuestro papel aquí no es decir lo que yo espero encontrar. O sea, a nadie le interesa lo que, lo que yo espero encontrar. Y creo que la magia al final de este tipo de encuentros, de foros, es el hecho de dar vía libre a cualquier idea, como también ha dicho Monique al principio, de pues, ideas a lo mejor que pueden parecer descabelladas o un poquito así más fantasiosas. Entonces, pues yo lo que quiero encontrar es algo que me impresione y que no me haya llegado a cuestionar, que al final es la magia, eso es innovar, en mi opinión. Es decir, tú también lo has comentado antes, lo principal es detectar esos dolores, esos problemas, que tampoco me gusta problemas. Yo invito a que la gente piense nuevas formas de hacer las cosas, ya no resolverlas, porque a veces ni nos planteamos que una cosa es un problema, lo tenemos muy interiorizado y eso, pues bueno, forma parte del día a día y no nos duele realmente, pero se puede mejorar o hacer de otra manera mucho más eficiente, mejor, más segura. Entonces, bueno, simplemente lo que le digo a la gente es que
ahora un poco sea creativo, imaginativo y vea en su día a día, pues, cómo es los circuitos, cualquier cosa, y trate de hacerlo de una manera distinta. Casi te pillo, Miguel. Mi objetivo era ver si conseguía que estimularas a los asistentes con alguna idea de proyecto que te pudieran robar, porque al final siempre digo que innovar a veces es copiar lo que hacen otros en otras especialidades, en otros países, o incluso no pensar que la innovación son proyectos muy, muy grandes, sino que cualquier idea se le puede ir dando forma. Vamos a pasar al segundo reto. Yo siempre digo que el Foro de Innovación siempre ha sido reconocido por personas y perfiles muy innovadores. Y a mí me hace especial ilusión presentar a nuestra segunda miembro del comité científico porque no había conseguido jamás en las 6 ediciones que María Jesús Jiménez participara. María Jesús es una de las personas que ha representado el grupo Digifar, uno de los grupos que junto a la junta directiva más han apostado por este proyecto, el Foro de Innovación. Con Emilio, con Yaret, con Alfredo, que han sido personas muy relevantes, pero María Jesús siempre estaba allí como uno de los grandes líderes de la innovación y no habíamos conseguido nunca convencerla y este año por fin en la 7ª edición conseguimos tener a María Jesús. María Jesús, bienvenida al Foro de Innovación. Muchas gracias, muchas gracias. Tampoco me escondía tanto, pero bueno, mucho ahí un poquito, ya está, ya he Bueno, llegado al María séptimo. Jesús, contigo vamos a reflexionar sobre el reto 2, que lo voy a Ujú. leer correctamente para asegurar que no cometo ningún error. Es cómo podemos transformar el circuito de utilización del medicamento para mejorar la seguridad, la eficiencia y sobre todo también los resultados de salud. Ahí tengo alguna que otra pregunta, María Jesús, que me gustaría debatir contigo y que tú compartieras tu punto de vista sobre la materia. Se habla mucho de digitalización en la farmacia hospitalaria, como en cualquier otras especialidades de nuestro ecosistema sanitario. ¿Crees que el gran reto ya no es digitalizar, sino conseguir que los datos realmente aporten valor? Pues yo creo que sin duda, Xavi, yo creo que ya ha pasado la época en la que pensamos si debemos digitalizar, en decir la historia clínica electrónica. Yo creo que la electrónica ya sobra porque no se concibe la historia clínica de otra forma. La prescripción electrónica asistida, esas palabras esos vocablos tan viejunos, ¿no? Que seguimos utilizando a veces un poco por costumbre, pero digitalizado ya está, la automatizado también. Cada uno va pues al hospital a un ritmo distinto, pero es verdad que ya no son una novedad. Hace tiempo que estas tecnologías forman parte de nuestro día a día y lo que pasa es que todos estos sistemas están generando una enorme cantidad de información, que yo creo que el reto ahora es coger esa información y esos datos, pues convertirlos en mejores decisiones clínicas, ¿no? Exprimirlos y utilizarlos para que nos sean útiles, nos ayuden a anticipar riesgos, a identificar oportunidades de mejora farmacoterapéutica, etcétera, porque eh, no va a haber inteligencia artificial que nos salve si los datos no son de calidad. Al contrario, yo creo que la calidad del dato determinará el éxito de la inteligencia artificial, que parece que ahora lo decimos, no, el procesamiento de lenguaje natural, no. O sea, las dos cosas tienen que ir de la mano. Yo creo que para liderar, para empezar cualquier proyecto desde el principio, ya sea la implantación de un sistema o cualquier software, lo que hay que tener ya como mantra, y lo tenemos que tener todos los farmacéuticos del hospital en la cabeza, es que los datos tienen que ser de calidad e interoperables, sí o sí, en cualquier proyecto, ¿no? Entonces, solo así vamos a ser capaces de esa información tan dispersa que llevamos teniendo toneladas, convertirla en decisiones clínicas. Por tanto, María Jesús, cualquier proyecto de una gestión inteligente del dato en todo lo que es el circuito del paciente está más que bienvenido en esta 7ª edición, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. O sea que es como un poco como Miguel, no queremos cortar las alas a alguien que tenía otro tipo de idea, porque al final realmente si pienso seguro que cualquier idea tiene que estar relacionada con el dato, con alguno de los tres retos, ¿no? Entonces, bueno, que vía libre para que cada uno proponga lo que sea, pero es verdad que como a mí me toca defender al dato, al pobrecito que no nos acordamos de él nunca al principio, pues ya tiene que ser el protagonista de cualquier diseño desde el principio. Y si tiene un farmacéutico hospital ahí recordándolo, mejor.
Hemos estado hablando que esta gestión adecuada en el circuito de utilización del medicamento nos va a permitir mejorar la seguridad, eficiencia y resultados de salud. Desde tu humilde punto de vista, ¿dónde encuentras las mayores oportunidades para mejorar esto, la seguridad, la eficiencia y los resultados de salud en todo lo que es el circuito del medicamento, donde el farmacéutico de hospital tiene un rol clave? A ver, pues yo creo que en farmacia hospitalaria es como fácil, ¿no? Decir que hay puntos de nuestros procesos en los que la complejidad y la variabilidad de la terapia aumentan, que son en las conciliaciones de las transiciones, lo que comentamos en el reto uno, los pacientes polimedicados, los tratamientos de alto riesgo, eh, pero a veces no hace falta empezar por grandes proyectos, o sea, también se puede generar mucho valor actuando sobre grupos concretos, pequeños de pacientes o de tratamientos donde el impacto de seguridad es especialmente relevante, ¿no? Entonces, yo creo que en farmacia hospitalaria tenemos muchas oportunidades, pero quizás si hubiera que hablar de un enfoque, más de un sitio en el que centrarse, yo diría ya que estamos más ya tenemos la capacidad de generar modelos más predictivos que reactivos. O sea, ya disponemos de tecnología para identificar señales de riesgo antes de que el error aparezca, que esto es lo que no teníamos antes. Siempre ya, pues el error de medicación, notificarlo, avisar al clínico, etcétera, etcétera. Pero ahora podemos avanzar ya a sistemas que sean capaces de ayudarnos a anticipar esos problemas, ¿no? Ya sea una combinación de medicamentos o algo que va a producir un daño al paciente, como las tecnologías tipo gemelos digitales y que predicen algún desabastecimiento, algún problema con los medicamentos. Entonces, podemos predecir un escenario antes de que ocurra. Ya tenemos la capacidad de eso. Yo creo que ahí es donde la innovación puede tener un impacto real sobre la seguridad ahora mismo. Has dado dos claves que en la edición anterior fueron dos temas que surgieron en algunos de los proyectos. Por un lado, todo lo que es la simulación, gracias a disponer datos, tener la Mm. oportunidad de poder simular situaciones reales, pero en un entorno no real, para poder probar en un entorno del ordenador, poder probar cosas como los gemelos Ujú. digitales. Y por otro lado, hemos hablado de la capacidad de predicción. Yo siempre he escuchado que los grandes gurús de la inteligencia artificial hablan que el gran cambio, el gran beneficio de la inteligencia artificial es que vamos a democratizar las predicciones. Por tanto, vamos a tener la capacidad de ver el futuro, cosas que actualmente no vemos porque, pues, al final, los ordenadores que actúan como humanos tienen esa capacidad de analizar datos de forma continua, mientras nosotros estamos ocupados a veces en actividades de bajo valor. Por Mm. tanto, yo creo que has dado la clave de dos de las tipologías de proyectos. Pero bueno, a ver si te saco más que le he sacado a Miguel. Eh, Venga, dale. ¿Se te ocurre algún tipo de soluciones innovadoras que te gustaría descubrir en este reto del circuito de utilización que pudieran mejorar seguridad, eficiencia y resultados de salud en el uso adecuado de los medicamentos? Uf, Ya de la pues cuestión de los gemelos digitales. que esa ya la he dejado ahí sobre la mesa para que se anime porque me parece una maravilla que tenemos que tener ya todos. Pues, ¿qué me gustaría descubrir? Pues me gustaría descubrir soluciones capaces de mejorar, pues eso, la calidad del dato, las integraciones, las interoperabilidades, detectar esos gaps, que muchas veces tenemos gaps de información en las integraciones entre unos sistemas y otros, y sobre todo integrar porque estamos deslavazados en información clínica. Como comentaba Miguel, el paciente se mueve muy rápido entre diferentes niveles asistenciales, pero la información todavía no fluye igual de bien. Entonces, pues ojalá llegue pronto el momento en el que todas las historias unificadas avancen, que todos compartamos una base de datos y tal, pero todavía no llegamos ahí. Entonces, me gustaría ver herramientas pues, que pudieran ayudar a esa cohesión de datos que tenemos, sobre todo entre los niveles asistenciales, que se integren de forma natural. Yo creo que una tecnología que facilite el trabajo de los profesionales, creo que a veces la mejor es la que pasa desapercibida, que el clínico no se da cuenta y que por detrás está ahí cogiendo el metadato para coger el código de origen que tiene y luego integrarlo con el otro sistema. O sea que me parecen casi las más chulas. Y luego, pues también un poco como decía Miguel, que a mí me gusta ver ideas grandes, pequeñas, pero en las que no hayamos pensado, que son las que nos sorprenden, porque
Bueno, yo en mi labor en el hospital veo muchas ideas que pasan por delante de mí. Muchas veces me están enseñando un software de una cosa y lo que me llama la atención es una tontería de un check, de un campo, digo, oye, pues te pones a pensar y dices, no tiene nada que ver con la farmacia pediátrica que me estás explicando, pero ya ha captado mi atención. Entonces, a partir de ahí te pones a pensar y puedes sacar una idea que no tenía por qué ser una idea revolucionaria grande, porque lo que venían a contarme era otra cosa, pero algo que haga clic y dices, en eso no he pensado. Entonces, para eso yo creo que es lo bonito de este foro, para compartirlo. A mí me gustaría añadir a tu respuesta que desde el Foro de Innovación siempre nos encanta cuando vemos ideas que promueven el conocimiento conjunto entre farmacéuticos de diferentes centros. Tú has hablado en el Mm. mismo centro el cómo podemos compartir o gestionar de forma colaborativa el dato entre diferentes niveles asistenciales, pero yo creo que en la farmacia hospitalaria, más allá de ser una especialidad con muchísimo talento, se están trabajando en diferentes hospitales proyectos parecidos y, oye, intentar de alguna forma ver cómo podemos compartir buenas prácticas, compartir datos entre hospitales. También dejamos esa idea como posibilidad. Y finalmente vamos al tercer reto que nos tenía que representar Alfredo, pero Monique, como miembro del comité científico, hoy nos sustituye a Alfredo, al que también quiero saludar y que seguro que nos escuchará en diferido porque tenía un problema de agenda. Monique, hemos hablado en el reto uno de un reto más de la gestión del paciente. En el reto 2 hemos hablado de ese activo que es probablemente es uno de los activos más poderosos que tenemos desde la farmacia hospitalaria, que es el medicamento. Y ahora vamos al propio rol de la farmacia hospitalaria. Al final, creo que se ha demostrado en las 6 ediciones anteriores que todos y cada uno de los que formamos parte del Foro de Innovación lo que queremos es que la farmacia hospitalaria tiene que tener un papel más activo y tiene que ser reconocido el verdadero valor que aportamos dentro del ecosistema sanitario en la gestión del paciente y en el acompañamiento en la toma de decisiones de otros profesionales sanitarios. Vivimos ahora en un momento de grandes cambios en el entorno sanitario y nosotros desde la farmacia hospitalaria, si queremos ser líderes y coordinar muchos de estos nuevos retos, tenemos que evolucionar. Y esto es como hemos planteado el reto número 3. Concretamente, la pregunta es cómo debe evolucionar la farmacia hospitalaria para generar más valor y dar respuestas a los nuevos retos del sistema de salud. Y ahí te lanzo, Monique, una primera pregunta. Cuando piensas en la farmacia hospitalaria dentro de 10 años, ni más ni menos, dentro de 10 años, ¿qué crees que habrá cambiado de forma significativa? ¿Qué grandes cambios crees que cambiarán? Y creo que esta respuesta es muy importante para los que nos están escuchando, porque tendrán que ver qué gap falta y ahí seguro que se les ocurrirán algunos proyectos. No, eh, buenas tardes a todos otra vez. Seguramente esa pregunta se la tendrías que hacer a gente ya más joven, porque yo cuando pienso en el futuro, alguien me pregunta dentro de 10 años, no puedo dejar de mirar hacia atrás, ¿no? Lo que he vivido y lo que han vivido otros, ¿no? Lo que nos han dejado en herencia. Entonces, viendo cómo ha sido el cambio y cómo hemos ido girando, ¿no? Y nuestra orientación dentro de la farmacia hospitalaria ha ido cambiando en un momento dado, que nosotros ya no lo vivimos, pero tampoco hace tantos años, igual no hace 10 años, pero hace 20 años que estábamos o estaban orientados sobre todo al medicamento, como nos hemos ido orientando al paciente, ¿no? Pero sí que es verdad que si yo pienso en dentro de 10 años, lo tenemos como sencillo, porque no puedo dejar de hacer aquí, ¿no? Un poco de propaganda de otro proyecto dentro de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que es el proyecto 2030, ¿vale? Es verdad que hemos estado muy involucrados muchos farmacéuticos, muchísimos farmacéuticos hospitalarios, pensando en cuál tiene que ser la hoja de ruta de los servicios de farmacia de cara al futuro, ¿no? Con esta idea de que no se trata de que unos pocos lo hagan excelente, sino que cuanto más servicios de farmacia lleguemos a unos niveles mínimos, seremos mucho más potentes como profesión. Dicho esto, ¿cómo lo veo yo? O sea, o qué me gustaría más bien, ¿eh? No teniendo una bola de cristal, pero un poco con todos estos retos que han salido y que todos nos hemos orientado a ellos, yo creo que al final, por definirlo de alguna manera, sería dejar de ser, y lo han dicho, mis compañeros previamente, yo creo que al final todos estamos en lo mismo, es dejar de actuar de forma reactiva, que es lo que hacemos ahora muchas veces,
para pasar a ser proactivos, ¿no? Bien porque tenemos ya datos o información que nos hacen sospechar o ver que hay un perfil de paciente en el que tenemos que actuar, o bien porque hay una situación de desabastecimiento o va a haber o puede haber y cómo tengo que actuar. Yo diría que eso es lo que veo sobre todo. El gran cambio sería eso, porque puedes decir muchas cosas de, oye, pues que la inteligencia artificial deje de ser como un proyecto piloto y que sea una herramienta de verdad transversal en toda nuestra actividad, ¿no? Por ejemplo, seguramente veo eso. En que lo que he dicho, que en vez de estar validando, ¿no? Digámoslo así, que es una de nuestras grandes actividades, pues que estemos ahí decidiendo, ¿no? En la toma de decisión. Eh, Sobre todo, por eso veo otra vez de nuevo que más que tecnología, porque no me gusta pensar en la tecnología, quiero pensar que es que va a haber un cambio nuevo, ¿no? Que vamos a ser capaces de adaptarnos como el rol del profesional, ¿no? Que culturalmente y como profesionales vamos a adquirir un rol nuevo dentro de 10 años. ¿Y Pero igual qué soy un poco... y en este contexto de intentar adivinar cómo será el futuro del ecosistema sanitario y qué rol jugará la farmacia hospitalaria, yo siempre digo que la mejor forma de acertar el futuro es empezar a construirlo y a caminarlo. Entonces, para eso debemos ir desarrollando poco a poco algunas competencias. ¿Qué competencias crees que vamos a tener que ir desarrollando los farmacéuticos de hospital en los próximos años? Pues fíjate, yo creo que eso no es diferente a otros muchos profesionales, ¿no? Yo muchas veces ahora lo que me planteo es, ¿no? Sobre todo cuando ves los residentes, cuando acaban y dices, oye, realmente les formamos clínicamente fenomenal, pero hace falta otro tipo de formación. Y antes con lo que contaba Miguel o con lo que comentaba María Jesús, por ejemplo, cuando le oía a Miguel decía, efectivamente, uno de nuestras grandes necesidades, ¿no? Es ser capaces de comunicarnos entre los distintos niveles asistenciales y los distintos pasos en los que se mueve el paciente. Pues esa sería una competencia, ¿no? Yo más que competencias clínicas, que seguramente tendremos que seguir, yo iría más a liderazgo, iría más a esto de la comunicación, o sea, todas esas, ¿no? Mal llamadas soft skills que yo creo que realmente son las potentes de verdad porque todo lo demás ya va adherido a nuestro ser, ¿no? Y luego, bueno, pues las competencias digitales, por supuestísimo, ¿no? Yo creo que todo esto es necesario que hagamos una reflexión interna como profesión y nos pongamos a ello, ¿eh? No que sean cosas individuales de un servicio o de un profesional concreto. Yo iría por ahí. Muy bien, pues ya conocemos los tres retos. Antes decía que al final el proceso que vamos a seguir en esta séptima edición es lo menos importante, que algo muy importante son los tres retos que hemos definido en esta séptima edición que son los que queremos solucionar, pero los verdaderos protagonistas son algunos de los que nos están escuchando ahora en directo y los que nos escucharán en diferido y otros que escucharán la llamada o recibirán el consejo de algún otro farmacéutico que, oye, aquella idea, ¿por qué no la presentas en el foro de innovación? Y en estos últimos minutos de esta sesión, me gustaría que me ayudarais, Miguel, María Jesús y Monique, a animar a los miembros, a los farmacéuticos de hospital, a que presenten sus iniciativas. Monique, para acabar contigo, una última pregunta como responsable de la Junta Directiva en este proyecto. ¿Por qué consideras que la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria eh, ¿por qué desde la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria consideráis tan importante que cualquier farmacéutico de hospital, se considere o no innovador, tenga un canal como el Foro de Innovación para presentar sus ideas o proyectos? Bueno, yo creo que ya lo he comentado en algunas otras ocasiones y ahora a lo largo de esta tarde, ¿no? Al final es lo que he comentado, ¿no? Da igual dónde estés, qué equipo tengas, en qué tipo de hospital estés, eh, la capacidad de tener una idea o de poder mostrarla o de poder tener una respuesta a una pregunta es que al final nos hace mucho más potentes a todos como profesión. Y eso en la SEF yo creo que lo hemos visto porque si algo nos caracteriza o nos ha caracterizado históricamente a la farmacia hospitalaria es el trabajar colaborativamente.
porque al final, pues es verdad que tú cuando llegas a un hospital del tamaño que sea, hay muchos médicos, hay muchas enfermeras, hay muchos otros profesionales, pero los farmacéuticos somos los que somos, incluso en los hospitales más grandes de este país. Entonces, el hecho de trabajar los distintos servicios de farmacia de forma a una siempre hace que tengas mucha más fuerza y que consigas muchas mejores cosas. Yo siempre que Yo digo eso es que lo que les diría a todos, o sea, que... Yo siempre digo que que- uno de los grandes aportes del Foro de Innovación es cuando el comité científico lee todas las ideas que se han presentado, qué hay detrás de cada idea. Solo analizando las propuestas de ideas dibujas un poco cuáles son los grandes retos que están detrás de la farmacia hospitalaria. María Jesús, antes te he bautizado como una de las personas innovadoras y me gustaría que le dijeras a cualquiera de los farmacéuticos que nos escuchen por qué deberían participar en el Foro de Innovación. Pues a ver, ¿por qué deberían? Yo creo que a cualquier farmacéutico que tenga una idea, que haya reflexionado sobre los problemas de nuestro entorno, a ver qué voy a exponer yo de todo lo que tengo en mente, de todo lo que se podría mejorar. Ya solo el hecho de participar en el foro ya es una forma de innovar, ya has reflexionado sobre tu problema, ya has pensado en una propuesta de mejora y sobre todo la satisfacción de que la compartes con otros profesionales siendo tu idea, pero viendo que al resto también le pueden ayudar, ¿no? Entonces, aparte de lo que decía Rocío de la metodología y de todo lo que se puede aprender con este acompañamiento del foro, yo creo que el valor, aunque quede, bueno, ojalá pudiéramos seleccionar a todos, pero formar parte de esta comunidad que aprende, colabora y genera conocimiento, que talento, como dice Mónica, en farmacia hospitalaria hay mucho, pero si lo generamos de forma conjunta, pues sube a otro nivel, ¿no? Entonces yo creo que le tiene que aportar satisfacción, conocimiento y vamos, no pensárselo ni media con cualquier cosa que tengan medio acabada en la cabeza. Efectivamente, ahora lo has dicho, no hace falta ser el proyecto de Einstein que Eso. necesita ser patentado, no. Cualquier idea que esté a medias, solo entrando en la página web y empezando a contestar las preguntas para presentar las preguntas que están incluidas en el formulario para presentar las ideas, que son realmente fáciles, te hace ya pensar más allá de la idea que se te ha ocurrido. Y no me gustaría acabar este webinar de lanzamiento sin crear un puente con la sexta edición con uno de nuestros ganadores, Miguel. Miguel, tú lo viviste desde dentro, que aunque tengas la responsabilidad de mirarlo desde el otro lado, pero seguro que tienes muy fresco el recuerdo del año pasado. Miguel, ¿qué les dirías a cualquiera de las personas que nos están escuchando ahora para animarles a presentarse al Foro de Innovación desde tu humilde visión de lo que viviste el pasado año? Pues yo un poco voy a repetirme lo primero un poco a mis compañeras y es de verdad que no hace falta que no se cohíba la gente, que no piense que no es suficientemente bueno su proyecto, porque de verdad que es que este tipo de iniciativas y rellenar simplemente ese formulario y darle un pensamiento es lo que nos va a hacer avanzar como profesión, porque detrás de pues, ese proyecto hay un problema y detrás de ese problema pues hay alguien que sois vosotros que pues ha decidido en ese momento que es algo que ha decidido no aceptar como inevitable. Y detrás de cada problema resuelto, pues va a haber pacientes concretos pues, que van a recibir una atención mejor. Entonces, creo que realmente participar con cualquier proyecto es la forma que tenemos de hacer avanzar la profesión y también el sistema, que no se nos olvide, así que no os guardéis vuestros proyectos, por favor. Gracias, Miguel, por esta última respuesta. Pues estamos llegando al final del webinar de lanzamiento. No sé si tenéis alguna pregunta a los participantes. Antes he visto que había alguien que tenía la mano levantada. No sé, veo que ahora ya no la tiene. Probablemente ya le habremos resuelto el reto. No sé si Beatriz, Francisco, Javier, Margarita y el resto de asistentes tenéis alguna pregunta que queráis compartir con el comité científico. Si no, os podéis dirigir a nosotros, estaremos encantados de poder contestar cualquier pregunta. Tenéis la página web que os ha puesto Borja en el chat. Y yo solo me gustaría acabar
primero dando de nuevo las gracias a la Junta Directiva de la SEF por volver a apostar por el Foro de Innovación. Especial agradecimiento, lo decía antes Monique, a nuestro sponsor, Ligi, que no solo es sponsor de esta séptima edición, sino que ya lleva apoyándonos en las últimas 6 ediciones. Y especial gracias a María Jesús, Miguel, Monique, Alfredo y Aret como miembros del comité científico, porque habéis hecho un trabajo excelente para que podamos llegar hoy a presentar el lanzamiento. Y solo me gustaría dar 3 mensajes más. Uno, que la innovación no empieza con una idea, sino empieza cuando una persona la quiere compartir. Si tenéis una idea, la tenéis vosotros, si no la compartís, eso no es innovación. Por tanto, por favor, animaros a compartir cualquier idea y que ya veréis cómo esa idea puede crecer gracias a la innovación colaborativa. Y luego otro gran comentario que año tras año se repite, que es la próxima gran innovación de la farmacia hospitalaria puede empezar con vuestro proyecto, con vuestra presentación a través del formulario y que esto lleve a que el proyecto pueda cambiar una parte de nuestra farmacia hospitalaria. Por tanto, no puedo acabar sin más que decir que participéis en esta séptima edición del Foro de Innovación. Tenemos muchísimas ganas del equipo de coordinación de escuchar, ver vuestras ideas, acompañaros y sobre todo aportaros valor, que ya veréis que vale la pena el formar parte del Foro de Innovación. Pues muchísimas gracias a todos y estamos en contacto. Muy buenas tardes.